Entonces, ya estamos en un punto en el que tenemos básicamente listo todo lo que es electrostática. O sea, todo lo que es el estudio de los campos eléctricos, de las cargas, en una situación en la cual no hay movimiento, está todo estático, ¿ya? Después, cuando empecemos a ver corrientes, vamos a cambiar de situación, ¿cierto? Porque ahí empieza justamente a haber movimiento. La corriente no es más que cargas en movimiento, ¿ya? Pero por el momento, esto sería como el primer tercio del curso, que es la parte electrostática. Y después de esto vamos a empezar a ver si alcanzamos hoy día con la primera aplicación, que sería condensadores, ¿ya? Entonces, dentro del margen, ¿cierto?, de electrostática, sabemos que existe el campo eléctrico, una carga puntual. Ya a estas alturas, estas son cosas que deberían estar en nuestra memoria, ¿cierto? La forma del campo eléctrico de una carga puntual, el potencial de una carga puntual, también depende de R, ¿cierto? Es K, Q sobre el módulo de R, y una función escalar. Esto también es una función de R. Ahí sí. Por supuesto, si es que estamos en el continuo, tenemos que esto se debe escribir de esta forma, donde aquí están los de Q que uno tiene que escribir dependiendo de los sistemas de coordenadas. Aquí tenemos módulo R menos R', al cubo, R menos R' los vectores. Mientras que en la parte de potencial, lo mismo se ve diferencial de potencial, K de Q de nuevo, solamente que aquí tenemos el módulo de 1 sobre R menos R'. Si es que hay campo eléctrico y colocamos cargas, aparecen fuerzas, donde esto es nada más que la carga de prueba que uno está colocando por el campo eléctrico. Si es que hay potenciales y colocamos cargas, lo que tenemos es una energía potencial eléctrica, que es más que el potencial por la carga, ¿ya? Y por último tenemos la ley de Gauss, integral cerrada de E punto dA igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y la carga encerrada no es más que la integral de dQ. Tenemos la diferencia de potencial menos la integral entre algún punto inicial y algún punto final, ¿cierto? Pero esto es del campo eléctrico punto dl. Traten de no confundirse acá. Gauss va con área, diferencia de potencial va con longitudes, ¿ya? Y aquí aprovecho de comentar respecto a algunas cosas que estuvimos discutiendo en el canal de Discord. El hecho de que el campo eléctrico vaya como 1 sobre r cuadrado, que la pregunta plantea, ¿qué pasa si es que es 1 sobre r cubo? Sigue siendo válida la ley de Gauss, ¿ya? Acá la ley de Gauss justamente tiene que ver con la geometría, la forma geométrica que tiene el campo eléctrico de una carga puntual. El campo eléctrico de una carga puntual es esférico, tiene geometría esférica. Por lo tanto, si lo vamos a analizar en términos del flujo eléctrico, que es lo que hace la ley de Gauss, nos preguntamos cuánto es el flujo eléctrico que atraviesa una superficie. Y como uno busca una superficie que cumple con el hecho de que los vectores de área de la superficie sean paralelos al campo eléctrico y que el campo eléctrico sea constante sobre la superficie, escogemos una esfera. Entonces nos preguntamos cuántas líneas, cuánta cantidad de campo eléctrico está atravesando esa área, y eso va a ser el flujo total. Bueno, pero ¿qué área es? Es el área de una esfera. Y el área de una esfera va como r cuadrado, ¿ya? Si se fijan, hay una relación directa ahí de la dependencia.
funcional del campo eléctrico que no depende del ángulo phi, no depende del ángulo θ, solamente depende del ángulo r. ¿Ya? Y que además esa dependencia va como 1 sobre r cuadrado. Ya. Y aquí por último tenemos creo que voy a desactivar esas notificaciones de Discord. El campo eléctrico lo podemos escribir como menos la derivada espacial vectorial, ¿cierto?, del potencial, y lo cual nos va a permitir, dado un cierto potencial eléctrico, calcular el campo eléctrico, o, dado un cierto campo eléctrico, calcular la diferencia de potencial. Y en particular, no solamente la diferencia potencial, también podemos calcular directamente el campo eléctrico de la diferencia potencial. Voy a correr esto un poco más para acá. ¿Qué pasa si es que lo que decíamos, ¿cierto? Si el punto inicial lo llevamos a infinito, entonces ese delta V es el potencial en el punto evaluado en el límite superior de la integral menos el potencial evaluado en el límite inferior. Pero en el límite inferior lo mandamos a cero, a infinito, y eso nos da energía cero, por lo tanto potencial cero. Eso quiere decir que también podemos escribir el potencial como función de R, o sea, el potencial eléctrico en cada punto del espacio, como menos la integral entre infinito y R del campo eléctrico, punto, un diferencial de línea, o algún camino. ¿Ya? Por ejemplo, si lo que tenemos es una carga puntual, el camino más simple que podemos escoger es desde menos infinito hacia algún punto cerca de la carga, donde queremos calcular el potencial eléctrico, ¿cierto?, a lo largo de una trayectoria radial. O sea, en el fondo ese dl es un menos dr. ¿Ya? Entonces, ya con esto tenemos hartas formas de calcular campo eléctrico o calcular potencial y de pasar de una a la otra. Esto sería un buen resumen más o menos de la materia que vamos a evaluar este miércoles. ¿Ya? Hablemos un poco entonces de aplicaciones de esto último y en general, en particular, de qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos conductores. La clase anterior hablamos de lo que era un conductor, ¿cierto? Es un material que les permite a las cargas que se muevan libremente dentro del material. Las cargas no pueden salir del material, ¿cierto? Están restringidas a moverse dentro del material, pero dentro de este material se mueven libremente. No hay un gasto de energía. ¿Ya? Entonces, si no hay un gasto de energía, eso quiere decir que es para moverse dentro de un material conductor de un punto A a un punto B, están a la misma energía. Y si están a la misma energía, están al mismo potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial dentro de este material conductor es cero. O podemos también decir que el material en sí, todo el volumen del conductor, es un equipotencial. ¿Ya? Entonces, si eso pasa, además como la materia es neutra, no porque no tenga carga, sino porque hay un balance entre la suma de las cargas positivas y las cargas negativas, pasan cosas entretenidas cuando analizamos situaciones de este estilo. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto es un conductor? Es un cascarón. Un cascarón muy delgado, pero conductor. Piensen, por ejemplo, que ese cascarón está hecho de papel de aluminio. Es algo que es muy delgado, ¿cierto? Tiene un espesor, por supuesto, pero para nosotros, para efectos prácticos, es como si fuera simplemente una superficie conductora. Y en el centro colocamos una carga Q. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el campo eléctrico en todo el espacio? ¿Cómo es el potencial eléctrico en todo el espacio? ¿Ya? Aquí no hay mucho que calcular, lo que tenemos es una carga puntual. Por lo tanto,
podemos directamente usar la forma del campo eléctrico de la carga puntual o podemos apoyarnos, si es que no lo recuerdan, en la ley de Gauss. Inmediatamente van a obtener la forma que va como 1 sobre R cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un campo eléctrico que va a ser de esta forma. La parte más interesante es cuando analicemos en la superficie. ¿Ya? Después vamos a repetir el ejercicio, pero no con un cascarón infinitesimalmente delgado, sino que le vamos a dar un cierto espesor para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero hagámoslo primero de esta forma. ¿Ya? Si se fijan, dibujé solamente el campo eléctrico adentro, no afuera del cascarón. Entonces, si esto es un conductor y la materia conductora está hecha de la misma cantidad de electrones tanto como protones, entonces uno espera que este campo eléctrico va a polarizar el conductor, va a atraer las cargas negativas, va a repeler las cargas positivas. Entonces uno espera que aparezca una densidad de carga superficial, interna y externa. ¿Ya? Si es un conductor neutro, la cantidad de carga que aparece internamente, ¿cierto? Digamos que va a aparecer un menos Q o digamos un menos sigma, para decir que es una densidad de carga superficial, tendrá que contrarrestarse con la densidad de carga superficial externa que está apareciendo, de manera tal de que la suma total siga dando cero. ¿Por qué? Porque inicialmente el conductor no tiene carga. ¿Ya? Por ejemplo, si el conductor tuviera una carga Q, ¿cómo sería la polarización? Profe, ¿Sí? la polarización sería algo así como la suma de del interno con el externo repartido en el área. Claro, se tiene que repartir en el área. Si queremos verlo en términos de la densidad, claro, o sea, esos Q que escribí recién, que lo cambié, porque recién tenía puesto los sigmas. Ese Q positivo, por ejemplo, tiene que ser una densidad de carga superficial multiplicada por el área. Aquí no le hemos dado todavía volumen a esto, radio. Démosle un radio antes de continuar. Digamos que esto es radio R. Así que esto de aquí tendrá que ser 4 pi R cuadrado. Esa es la cantidad de carga que apareció afuera. ¿Ya? Como dentro de este conductor infinitesimal no puede haber campo eléctrico. Recuerden que lo vimos la clase anterior. Cada vez que los conductores adquieren carga, la carga es siempre superficial. ¿Ya? ¿Para qué? Para satisfacer el equilibrio electrostático, en el cual no hay movimiento de cargas y el campo eléctrico, por consecuencia, nos daba dentro cero. Entonces, aquí hay dos maneras de verlo. Una es imponer que dentro de esta parte infinitesimal, que es la línea negra, ¿cierto? El campo eléctrico debe ser cero. Por lo tanto, si yo hago pasar una superficie de Gauss justo por el centro de esto, tengo que satisfacer que el campo eléctrico sea cero. Por lo tanto, la carga encerrada total tendrá que ser la carga puntual que está acá, más la carga superficial que aparece en la superficie interna. Y la única manera de que me dé cero es que esa carga superficial distribuida en toda la superficie interna, la suma total de toda esa carga sea exactamente igual a la carga que está en el centro. ¿Ya? Esa es la única forma en la cual podemos tener que se siga satisfaciendo el equilibrio electrostático dentro del conductor. También lo podemos ver de la siguiente manera. Como es una superficie cerrada este cascarón conductor, todas las líneas de campo eléctrico generadas por la carga puntual que está en el centro la van a atravesar. Por lo tanto, la inducción de carga va a ser total. Es el flujo total de la carga puntual la que está atravesando la superficie conductora. ¿Ya? Entonces podemos usar ese tipo de argumentos para decir, ok, en la superficie interna entonces tendrá que aparecer una cantidad de carga negativa, pero igual, ¿cierto?, en cantidad
a la carga que tenemos en el centro. Entonces, si apareció menos Q en la superficie interna, voy a borrar acá, después analizamos ese caso, como esto es neutro, tendrá que aparecer, ¿cierto?, por esta polarización del conductor, una cantidad de carga tal que se siga satisfaciendo que el conductor sigue siendo neutro, porque no hemos hecho aparecer carga de la nada, no podemos hacer aparecer carga de la nada. La carga es una cantidad que se tiene que conservar, ¿ya? Al igual que la materia, ¿cierto?, se conserva, no desaparece de la nada, aquí también la carga no desaparece de la nada. Entonces, aparece una densidad de carga superficial externa, que sería el más Q que está en rojo, de manera tal que la suma de estos dos me sigue dando 0. ¿Ya? Esa era la situación inicial. ¿Qué pasa si es que esto no es neutro? Si es que inicialmente, lo voy a hacer con otro color, el cascarón tiene una carga Q. Bueno, uno dice, perfecto, dentro de este cascarón infinitesimal se tiene que seguir satisfaciendo que el campo eléctrico es 0, por lo tanto va a aparecer una densidad de carga interna tal que al aplicar la ley de Gauss y al sumar esa densidad de carga interna con esta carga de acá, me siga dando 0. Entonces vuelve a aparecer un menos Q en la superficie interna. La pregunta es cuánto aparece en la superficie externa si es que el cascarón ya estaba cargado con Q mayúscula. Fíjense, es algo así de sencillo. Si internamente apareció menos Q, ¿cuánto, una incógnita, X, aparece en la superficie externa, tal que la suma de esas dos cargas me dé la carga del cascarón? Antes dijimos, si el cascarón es neutro, es 0. Ah, entonces X es igual a más Q. Pero si el cascarón no es neutro y tiene una carga Q, entonces lo que obtenemos al despejar esta ecuación bastante simple es que aparece una carga externa que es igual a Q más Q. Claro, como bien lo colocan ahí en el chat. Si es que el cascarón está cargado negativo, perfecto, entonces aquí esto es menos y eso es menos. Y así es como ustedes al imponer, ¿cierto? Fíjense los argumentos. No he hecho los cálculos, pero si ustedes lo escriben es igual de válido durante la prueba. Debido a que al interior del conductor el campo eléctrico es 0, ocupo la ley de Gauss y la carga total encerrada me dice que en la superficie interna tenemos una inducción de carga igual a la carga que está en el centro, pero con signo opuesto. Y por conservación de la carga en el conductor, la carga externa que aparece es tanto. ¿Ya? Y ahí lo único que tienen que tener cuidado es si es que el conductor es neutro, si es que el conductor es, está cargado, etc. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso es bastante más simple. Si es neutro, nos da más Q. ¿Ya? Partí primero con este cascarón que es infinitesimalmente delgado. ¿Ya? Estrictamente hablando, uno siempre puede hacer un zoom, ¿cierto? Y esto que es muy delgado, empezar a ver el espesor. Pero lo partí haciéndolo así, más que nada para que entiendan que la situación en realidad es la misma. Miren, voy a copiar esto. Y vamos a analizar ahora lo mismo, pero con espesor. Va a quedar un poquito más claro. Entonces vamos a tener un radio interno, vamos a poner R1, y ahora vamos a tener, vamos a copiar esto. Un poquito más de espesor. Algo así. Entonces ahora también tenemos un cascarón conductor.
Acá teníamos un cascarón infinitesimal. Acá ahora tiene dimensiones el cascarón. La dimensión interna es R1, la dimensión externa, llamémosla R2. Entonces ahora, afuera del campo eléctrico, fíjense, voy a adelantarme, voy a dibujar el campo eléctrico afuera. Sabemos que dentro del cascarón conductor no puede existir campo eléctrico, así que solo lo voy a dibujar afuera. ¿Por qué puedo darme este atributo, ¿cierto? Este adelanto? Bueno, porque en el caso anterior, afuera tenemos carga. Y si afuera hay carga, es porque va a haber campo eléctrico. ¿Ya? Yo siempre dibujo más o menos la misma cantidad de líneas de campo, ¿ya? Pero ustedes no se pueden quedar con el concepto de que estas son las únicas que existen. El campo eléctrico existe en todo el espacio, ¿ya? Solo por simplicidad y para que el dibujo quede un poco más simple, dibujamos algunas pocas líneas de campo, pero en realidad son muchas, infinitas. Entonces este es nuestro campo eléctrico dentro, nuestro campo eléctrico al interior, no lo dibujamos porque es cero, y luego tenemos el campo eléctrico afuera. Ya entonces el razonamiento es el mismo. Acá adentro tenemos una carga puntual, entonces podemos decir, ¿qué pasa con el campo eléctrico para un radio? Fíjense de nuevo, la coordenada radial R minúscula, la que uno ocupa como variable, menor que R1. Si estamos en esa región, uno dice, ok, lo que tengo aquí es una carga puntual, ¿cierto? Así que puedo, sin mucho argumento, decir, esta es una carga puntual, la carga puntual es lo único que sabemos, tiene la forma que conocemos, o pueden usar una superficie de Gauss, que es la que está aquí con azul, ¿cierto? De radio R, y decir, en ese punto, el campo eléctrico es KQ sobre R cuadrado, ¿cierto? Esa es la intensidad del campo eléctrico. No vamos a dibujar la parte vectorial porque es radial en todas partes. Perfecto. ¿Qué pasa ahora entre medio? Ya sabemos lo que tiene que pasar, nos tiene que dar campo eléctrico igual a cero. Es un conductor, cascarón conductor. Estamos en equilibrio electrostático, las cargas no se mueven, entonces el campo eléctrico debe ser cero. Si el campo eléctrico no fuera cero, las cargas dentro del conductor se estarían moviendo, sentirían una fuerza, ¿cierto? Y eso no es lo que está ocurriendo. Así que analicemos ahora R1, R2. Ok, hagamos una superficie entonces, por aquí entre medio. Algo de ese estilo. Que va a tener, podemos hacerlo con otro color incluso para que no se confunda. Va a tener de nuevo una coordenada radial R. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, aquí esto también lo hacemos con el mismo color. Entonces el campo eléctrico ahí, ¿cuánto debe ser? Debe ser cero. Entonces uno dice, ok, si debe ser igual a cero, la única posibilidad de que dé igual a cero es que la carga total encerrada por la superficie de Gauss amarilla sea cero. Y para que eso ocurra, entonces debe aparecer una densidad de carga superficial en la parte interna del cascarón, tal que se contrarreste con la carga puntual. Y esa es la única forma en la cual podemos obtener que la ley de Gauss nos dé como resultado campo eléctrico igual a cero. ¿Ya? Luego, bueno, como estamos analizando el caso de un cascarón conductor neutro, lo cual implica que no tiene carga, entonces por conservación de la carga, si en la superficie interna aparece una densidad de carga superficial
total igual a menos Q minúscula, entonces en la superficie externa tendrá que aparecer una densidad de carga superficial total igual a más Q. ¿Ya? Entonces ahora nos preguntamos cuánto vale el campo eléctrico afuera. Donde vamos a tener un cierto radio de nuevo, dado por la coordenada radial R minúscula. Bueno, en este caso estamos en un lugar en donde R es mayor que el radio externo del cascarón. Y si aplicamos la ley de Gauss, la carga total encerrada es la carga puntual, Q, la carga inducida en la superficie interna del cascarón negro, menos Q, más la carga total inducida en la superficie externa, más Q. O sea que el campo eléctrico es, de nuevo, E igual KQ sobre R. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este conductor? Está, de alguna forma, que en el fondo lo que tenemos es una esfera. Es conductora, así que yo no veo lo que hay dentro. Pero veo que externamente tiene una carga distribuida igual a menos Q. Entonces, de alguna manera, me está traspasando, ¿cierto?, la información de lo que está ocurriendo dentro hacia afuera. Y puedo ver el campo eléctrico de la carga puntual que hay dentro. ¿Ya? Fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa si lo conectamos a tierra? ¿Ya? Si lo conectamos a tierra, voy a copiar todo esto. Más abajo. Mientras hago el dibujo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Como que toda la carga se iría a la Tierra compartiendo el exceso de protones que tiene. ¿Cierto? Lo que estamos haciendo al conectarlo a tierra, como cuando uno hace la conexión a tierra, lo está haciendo con un cable. Y el cable es un conductor, también es un equipotencial. Entonces lo que estamos haciendo es forzar a que esta esfera conductora esté a potencial cero. Y si está a potencial cero, ¿cierto? Fíjense lo que va a pasar. Claro, de partida ya no es un requisito que la carga sea una constante, porque ahora el sistema está conectado a un reservorio. La Tierra, ¿cierto? La Tierra eléctrica es un reservorio que puede entregar o absorber carga sin gastar energía y por lo tanto ahora la carga puede variar. Entonces, la polarización, que el conductor se va a polarizar igual, pero esa polarización no va a ser un split, ¿cierto? Una separación de las cargas que tiene el conductor, sino que el campo eléctrico va a empujar cargas positivas, si es que fueran las que se pueden mover, sabemos que en realidad eso no ocurre, los núcleos no se mueven, lo que se mueven son los electrones, o va a atraer desde la Tierra cargas negativas. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a modificar este dibujo. Si lo conectamos a Tierra, vamos a poner aquí una línea para después esto lo ordeno un poco más antes de subírselos. Entonces, ya no necesitamos que para que la carga se conserve, no necesitamos que aparezca esta densidad de carga superficial externa. Entonces solo vamos a tener la densidad interna del cascarón, ¿ya? Como producto de la inducción de carga. Entonces lo vamos a conectar a tierra. La conexión a tierra ya les había comentado, el símbolo que se ocupa en electricidad, que es el siguiente, son 3 líneas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este exceso de carga en realidad provino de acá. Entonces el cascarón dejó de ser neutro y se cargó, producto de este campo eléctrico. Entonces, aquí ningún problema. Dentro del cascarón el campo eléctrico sigue siendo el campo eléctrico de la carga puntual. Fíjense que al hacer Gauss no tenemos información de lo que está ocurriendo producto del cascarón. Gauss solamente depende de la carga encerrada, y en este caso es la carga puntual, y sí que se sigue manteniendo eso. Luego, dentro del conductor se tiene que seguir satisfaciendo que el campo eléctrico es igual a cero, y por esa razón aparece la carga interna. Pero afuera ya no necesito que el campo eléctrico, ya no necesito que la carga sea una constante, y por lo tanto no aparece una densidad de carga superficial en la superficie externa. Y por lo tanto el campo eléctrico ahora vale cero. ¿Ya? Entonces, estrictamente hablando, tenemos que también borrar todo este campo eléctrico extra que está acá. Se fijan que es bastante conceptual acá lo que estamos analizando. ¿Dónde uno ve esto? Aquí lo que estamos haciendo básicamente es apantallar el efecto del electrón que está conectado dentro del conductor al conectar este conductor a tierra. Ahora ya no, afuera de la esfera, no vemos la información de lo que está pasando adentro, no vemos el campo eléctrico de lo que está pasando adentro. Ya, este efecto se llama jaula de Faraday. Han entrado, por ejemplo, hablando por teléfono a un ascensor, y una vez que se cierran las puertas, apenas se puede escuchar o se escucha con interferencia, o directamente se pierde la señal de la llamada, ¿cierto? Se pierde la señal del celular. Es justamente por esto. Las ondas electromagnéticas son una combinación de ondas eléctricas, de campo eléctrico y campo magnético. Y el ascensor en sí es una superficie cerrada conductora, y que por medio de los cables, ¿cierto? Está todo conectado a tierra. Por lo tanto, el campo eléctrico de cualquier señal que se esté generando dentro del conductor no puede salir hacia afuera. Y viceversa, la señal que está afuera no puede entrar de nuevo a esta jaula de Faraday, al ascensor. ¿Ya? Ok, hasta aquí hemos hablado solamente del campo eléctrico en estas situaciones. ¿Qué pasa si es que queremos calcular ahora el potencial en todo el espacio? ¿Ya? Aquí lo más conveniente, porque no nos vamos a poner a integrar la distribución de carga superficial que adquiere la esfera, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos el campo eléctrico en todo el espacio, en ambas situaciones, en esta situación de aquí y en esta situación de acá, hagámoslo en ambos casos, aunque en realidad ya sabemos lo que pasa, ¿cierto?, en el caso de afuera, lo que hacemos es justamente, para calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico en un punto adentro del cascarón, lo que hacemos es calcular la diferencia potencial entre un lugar en infinito y entre un punto dentro del cascarón. O sea, en otras palabras, volviendo al resumen que hay hasta acá arriba, vamos a calcular el campo eléctrico, perdón, el potencial eléctrico con una expresión de ese estilo. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos nuestro campo eléctrico, hagámoslo, por ejemplo, en esta situación. ¿Cuánto vale? Después lo ordeno el PDF para que les quede claro, para que puedan tener, para que lo usen para estudiar, pero por mientras va a estar un poco desordenado. Hagámoslo aquí. ¿Cuánto vale B de R menor que R1? ¿Ya? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en un punto al interior del cascarón? Si es que no tienen muy claro, están en una prueba, están nerviosos, están contra el tiempo, ya hicieron el cálculo a través de Gauss, se dieron cuenta de que Gauss solamente considera lo que está encerrado adentro, ¿cierto? La superficie azul. Entonces dicen, ok, si Gauss solamente ve la carga puntual, entonces ¿por qué debería tener un potencial distinto?
Entonces dicen, ah, perfecto. Entonces, si Gauss está viendo una carga puntual, entonces el potencial también va a haber una carga puntual, ¿cierto? Así que esto va a ser KQ sobre R. ¿Ya? Y ahí están en un problema. En parte, ese resultado no está ni del todo correcto ni del todo malo. ¿Por qué? Bueno, analicémoslo desde un punto de vista bien matemático, bien abstracto. E es igual a menos ¿cierto? Este operador que nos dice que son derivadas de las coordenadas y multiplicadas por las direcciones, ¿cierto? Un operador vectorial del potencial. Entonces, claro, si uno lo coloca así, sí, perfecto, da. Pero aquí yo puedo sumar cualquier constante, la que yo quiera, y también ese potencial va a satisfacer que genera el mismo campo eléctrico. Entonces, ¿qué? Ahora, esto de un punto de vista matemático, conceptualmente hablando, ¿qué es lo que está ocurriendo? El campo eléctrico dentro del cascarón no tiene idea de lo que está pasando afuera, solamente le interesa la carga encerrada, viéndolo desde el punto de vista de la ley de Gauss. Pero el potencial eléctrico sí sabe lo que hay afuera. Si es que yo remuevo el cascarón, nos quedamos con este resultado de acá. Si es que colocamos el cascarón, vamos a tener términos extras en esta expresión. ¿Ya? ¿Y cómo los calculamos? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Pensamos que estamos en infinito, y desde infinito, donde no sentimos ciertos los efectos, nos empezamos a acercar y atravesar todos los campos eléctricos hasta llegar al punto donde lo queremos calcular. Entonces, en otras palabras, el potencial sí tiene la información del cascarón. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, hagámoslo. La pregunta es, ¿cuánto vale esto? Ok, entonces para calcularlo, decimos, esto tiene que ser igual a menos, recuerden que ese menos es parte de la fórmula, ¿cierto? No lo podemos olvidar. La integral entre infinito y un punto R menor que R1 del campo eléctrico, lo tenemos por tramos, ¿cierto? Del campo eléctrico en todo el espacio. En todo el espacio, punto, algún camino. Ya, recuerden, estas son integrales de línea. Las integrales de línea son integrales que tienen una dirección bien definida, ¿cierto? En la cual estamos siguiendo, en el fondo estamos recorriendo un camino para hacer la integración. Entonces, en estos momentos vamos a decir, ok, aquí tienen que tener cuidado con cuántas veces ustedes entregan la información de la dirección en la cual están recorriendo el camino. Pueden entregar la información en los límites o pueden entregar la información en el DL. Pero si la hacen dos veces, el signo menos se va a cancelar, ¿cierto? Y por lo tanto van a tener algún problema con el resultado, al menos respecto a un signo. ¿Cuánto va a ser nuestro DL? Vamos a partir en un punto en infinito y nos vamos a mover a lo largo de una trayectoria radial hasta el punto donde queremos calcular el campo de potencial eléctrico. Entonces vamos a decir, ok, el DL va a ser menos dr r tongo. ¿Ya? Si lo hacemos de esta forma, lo que estamos diciendo es que la información la estamos entregando entonces en el diferencial y por lo tanto los límites de integración tienen que ir siempre desde un límite menor a un límite mayor. O sea que tendríamos que, si lo dejamos así tal cual como está, estamos entregando la información dos veces porque la estamos entregando aquí y además en los límites. ¿Ya? Entonces, en este caso, para no modificar la integral así, tal como está escrita, aquí, entonces vamos a decir que nuestro DL va a ser eso. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que viene es el campo eléctrico. El campo eléctrico está hecho por tramos. Pongámosle nombre a esto. Tenemos campo eléctrico 1,
2, 3 para distintas regiones del espacio. Entonces, esta integral, esto lo voy a mover de aquí, vamos a dejar por acá, la separamos en tres partes. Desde infinito hasta justo en el borde externo del cascarón es válido el campo eléctrico E3. Entonces, ok, perfecto. Esto es entonces la integral desde infinito hasta el borde externo de E3.dl. Menos. Luego, desde el borde externo del cascarón hasta el borde interno del cascarón, tenemos entonces que integrar entre R3 y R2 del campo eléctrico que vive en esa región, que es E2. Sabemos que es 0, pero escribámoslo igual. Y luego, desde el borde interno, R1, hasta el punto donde queremos calcular el potencial, que es un lugar adentro, ¿cierto? Entonces nos queda menos desde el borde interno hasta el lugar donde queremos calcular el campo eléctrico, el potencial eléctrico. Y ahí vive el campo E1.dl. Fíjense que la única parte donde aparece nuestra coordenada radial esférica es en esta integral de acá. Por lo tanto, ahí vamos a tener el resultado que nosotros esperábamos tener, el 1 sobre r cuadrado, al evaluar en ese límite, porque cuando evaluamos en el límite de acá abajo nos va a dar un término constante, al evaluar aquí nos va a dar constantes, al evaluar acá nos va a dar constantes. Se fijan que de todos esos integrales nos van a aparecer las constantes que yo les comentaba. Ok, vamos simplificando la cosa. Eso nos va a dar 0, ¿cierto? Porque el campo eléctrico en esa región vale 0. Cuando evaluamos en infinito, por construcción hemos dicho siempre que en infinito el potencial vale 0, la energía vale 0, así que esa parte también nos va a dar 0. ¿Ya? Vamos haciendo las integrales entonces. La voy a escribir aquí. Esto es la integral de menos, perdón, no es menos, es desde infinito, más infinito, hasta R3, y ahí el campo que vale es KQ sobre R dr. ¿Ya? Fíjense, el campo eléctrico va saliendo hacia afuera y dijimos que el dr es positivo, por lo tanto el punto R tongo nos da positivo. En otras palabras, no nos cancela el signo menos de la definición de la diferencia potencial. La segunda integral no la voy a escribir. Voy a poner aquí más 0. ¿Ya? Y luego menos desde R1 a R del campo eléctrico E1, que tiene la misma forma funcional que el campo eléctrico E3. Entonces esto es KQ sobre R y de nuevo dr. ¿Ya? Al integrar, la integral de 1 sobre R nos queda sale un signo menos, ¿cierto? Nos queda 1 sobre R cuadrado. Perfecto. Denme un momento. Claro, es que hay algo raro, porque en realidad la integral de 1 sobre R es un logaritmo natural. Esto es R cuadrado. Y todos estos campos de acá son R cuadrado, R cuadrado. Ahora sí, entonces al integrar 1 sobre R cuadrado nos sale un signo menos, en el fondo es menos 1 sobre R, y eso es lo que vamos a tener que evaluar. Entonces ese signo menos de la integración nos cancela los signos menos de la definición de la diferencia potencial, y lo que nos va a quedar aquí, entonces, es la expresión evaluada en el límite superior, KQ sobre R cubo, menos evaluada en el límite inferior. Pero sabemos que eso va a dar 0, lo voy a escribir igual, ¿ya? KQ sobre infinito, sabemos que eso va a dar 0. Después está este 0 corresponde a la diferencia potencial, ¿cierto?, entre el cascarón exterior y el cascarón interior. Pero fíjense que esto tiene bastante sentido, porque el cascarón es una equipotencial, es un conductor
por tanto es un equipotencial, entonces el potencial afuera y el potencial adentro, justo en la superficie, es el mismo. Por lo tanto, la resta de ellos me va a dar 0. Perfecto, sí que está bien que ese término dé 0. Luego, la última integral, tiene un término que es evaluado en el límite superior, ¿cierto? Que acá Q sobre R minúscula, menos el término que está evaluado en la superficie exterior. Y esto es, perdón, la superficie interior del conducto del cascarón. Y esto es KQ sobre R1. ¿Ya? Profe, parece que ahí en el R3 queda negativo por menos la integral. Es que estos signos menos se cancelan con Ujú. la primitiva de la integral de 1 sobre R cuadrado. Ah, ya listo. Ya. No hay problema. ¿Ya? Entonces, De nada. Gracias a ti. Ok, entonces esto se va a 0, esto ya era 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que el potencial de R en una región que es menor que R1, sea dentro del cascarón, bueno, nos da el resultado que, ok, nuestra intuición andaba bien, ¿cierto? Tiene que ser algo de este estilo, que fue el resultado que pusimos a ciega al principio. Pero tenemos términos constantes también. Tenemos un menos KQ sobre R1 y un más KQ sobre R3. R2 no apareció en el cálculo. ¿Ya? Y este resultado sigue siendo consistente con lo que ya sabemos, porque si queremos volver a calcular el campo eléctrico adentro, ¿cierto? Tenemos que decir, ok, el campo eléctrico adentro va a ser igual a esta expresión. Y cuando derivamos esa expresión, la derivada de la constante da 0, la derivada de la constante da 0, y reobtenemos que esto tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son cálculos súper simples. No hay mucha dificultad acá en el cálculo de estas cosas, ¿cierto? Aquí la dificultad es más que nada tener súper claros los conceptos y hacer bien, no saltarse pasos, ¿cierto? No asumir que las cosas van a ser tal, porque ahí están, si es que no tienen los conceptos 100% claros y se saltan pasos, se van a equivocar. ¿Ya? Y ustedes me podrían decir, pero profe, si lo que me faltó fue una constante, el resultado es casi lo mismo, lo que me faltó fue un factor 2. Claro, sí, pero el error, el trasfondo de ese error es conceptual y por lo tanto es un error grave. Estoy leyendo el chat. ¿Quién es R3? R3, volvamos acá al dibujo. Estamos viéndolo en esta situación, en el caso en el cual el cascarón es neutro y está desconectado de tierra. R3, no hay R3, pues toda la razón. Es R1 y R2. Esto es R... Hace rato que vengo escribiendo R3 y no me dicen, pues. Esto es R2, R2. Esto es R2, R1. Profe, ¿por qué el potencial en este caso es negativo? ¿Dónde nos da negativo el potencial? O sea, antes cuando se parte los cálculos, ¿por qué es negativo las integrales? Ah, ya, pero es que aquí estamos viendo, volvamos al principio. Básicamente tú dices por qué esas dos expresiones son negativas. Sí. ¿Cierto? Ya, me voy a devolver probablemente 1, 2, 3 acá. Aquí fue cuando hicimos la deducción de la diferencia potencial. No, una clase más adelante. Acá. No, clase 7. Esto está desordenado. Clase 8, clase 7 acá. Acá está.
Para calcular la expresión de la diferencia potencial, dijimos, tengo un campo eléctrico generado por una distribución cualquiera y voy a preguntarme cuánto es el trabajo que voy a hacer para tomar una carga de prueba Q0 y llevarla a lo largo del camino definido, cualquiera, del punto A al punto B. Entonces aquí recordamos un poco los conceptos de mecánica. El trabajo que está haciendo el campo eléctrico es igual a menos el trabajo que está haciendo el agente externo que toma la carga y la mueve. ¿Ya? Entonces, como lo único que podemos, para calcular una energía, lo primero que calculamos es la energía. Y el cálculo de la energía se hace a través del trabajo, y el trabajo sabemos que la definición es F.dl. Entonces, cuando queremos relacionar ese trabajo que estamos calculando con la energía que estamos usando, sabemos que tenemos que colocar aquí este signo menos, que tiene que ver con la definición de cuál es la energía que estamos calculando, ¿cierto? Si es la energía que está realizando el campo eléctrico o la que está haciendo el agente externo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ese signo menos es casi como una convención. Es parte de la fórmula, por así decirlo. Ok. ¿Ya? La diferencia potencial siempre va a tener un signo menos al principio. Al menos en lo que es electrodinámica clásica. ¿Ya? Hay otros cursos en física donde se adoptan convenciones distintas para los signos. A eso me refería. Para los signos del trabajo. ¿Ya? Pero acá en la diferencia potencial siempre va a ser eso. Entonces uno lo que calculaba era una energía, un delta U, y después decía, ok, pero independicémonos de esta carga de prueba, porque en realidad no necesito la carga de prueba para poder definir la diferencia potencial, y, y ahí nos queda que es menos la integral entre algún punto A y un punto B del producto punto entre el campo eléctrico y el camino que estamos recorriendo. Clase 8. Ok, entonces...